Esta es la calle de Tejería. Hay una gasolinería. Esta viene siendo la entrada para llegar al Torreón. Y allá enfrente tiene el Chedraui y el Aurrerá. Mira qué bonita, no sé si sea una capilla. La calle está en reparación. Aquí está la entrada a Camino Real. Mira, desde aquí se asoma el Chedraui de Tejería. Esto es una tremenda subida. Es como un cerro. Y de este lado pues hay un yepas y lo tenemos ahí. Ese es el Torreón del Molino y vamos a explorarlo. El Torreón del Molino dicen que fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII. Nada más imagínate la historia que tiene. Dicen por ahí que lo tienen abandonado. De hecho sí, por el turismo sí. Pero en realidad hay unas personas que se encargan de mantenerlo bien cuidado y limpio. Tan solo de verlo se nota que es antiguo. Está impresionante. Ya me emocioné. Está muy bonito. Lo único malo que le acabo de ver es que le hicieron un tatuaje ahí a un costado y qué feo. A ver, vamos a subir al molino. A ver qué tal. Está muy bonito. Atención, vamos a entrar al Torreón. ¡Wow! ¡Hala! Mira, nada más de entrar podemos ver todas las especies de coral que hay aquí. Esta está padrísima. Y este creo que es el tipo cerebro, creo. ¡Wow! Aquí adentro está increíble esto. Es como estar en la antigua Veracruz, pero sin salir del puerto. Oye, está padrísimo. Dicen que esto es una higuera. ¡Wow! Y tiene dos puertas. Una acá, sale a la parte trasera. Que hay un muro ahí. Ahorita vamos a ver si ese muro fue construido después. Y acá tiene la puerta de enfrente. Bueno, yo digo que es la de enfrente porque pues por ahí venimos. ¡Hala! ¿Qué es eso? Estoy viendo. ¿Qué será eso? Es como una fábrica. No la había yo visto o no le había puesto atención. Aquí se llama Camino Real. Pero dicen que todas estas casas que vemos acá son de la constructora Casas Ara. Esta ventanita que vemos aquí era para los tiradores. Aquí ponían su fusil. Pues la hacían pequeña para que no les dispararan, no pudieran pegarles a ellos. Pero por el otro lado, o sea que por dentro, esto es más amplio. Y mira esto. Coral, coral, todo coral. Yo estoy admirando la altura que tiene esto, está increíble. Hay gente que dice que todo esto que vemos aquí, era como que un fuerte para meter las armas justo ahí donde está la ventana. Y otros dicen que era un molino, que luego fue aprovechado como un fuerte. De ser un molino, dicen que traía 4 hélices grandes. Hay un letrero afuera que creo que lo confirma. Vamos a verlo ahorita. No sé si llamarle ventanas. Hay más ventanas y están bloqueadas algunas. Y por lo que veo, esto tenía un segundo nivel, un segundo piso. Acá se ve un corte y más ventanas arriba. Esto se ve como reconstruido. Tabique de blocks de esos convencionales. Así que no del todo, es coral y piedras de río. ¿Saben? Esos tabiques que vemos en la entrada están parados así en vertical. Y parece que estos sí son originales. Y sí, más coral allí. Como diría mi primo, quedé en medio del río. O sea, anonadado. ¿Cómo le salen las raíces por todo lado a esto? Estos molinos, o supuestos molinos, dicen que antes había 2. Por lo menos 2 que se conocieran. Y el otro lo destruyeron. Así como lo oyen, lo hicieron popó. Dicen que el otro estaba en la carretera Veracruz-Jalapa. Viene siendo Tejería, a la altura de las amapolas, justo donde el puente, a un costado estaba otro. Eso es lo que dicen, y que desapareció. Hay unas personas que se encargan de cuidar este lugar y lo que hacen es ir cortando raíces. No recuerdo cómo le llaman, aparte de higuera. Que le van cortando, le van como aquí, ya se ve todo esto cortado. Es más, aquí se ve cómo está cortado. Eso es para que este árbol es demasiado frondoso. Salen ramas y raíces por todos lados y pueden destruir todo lo que es el lugar. Que el árbol le ayuda porque se mantiene las paredes todavía firmes, que si se extiende del todo puede terminar destruyendo todo lo que es esta construcción. Entonces se dedican a conservarlo metiéndole un límite a las ramas de este árbol.
Wow, aquí tenemos información sobre el Torreón del Molino y efectivamente tiene 4 aspas. Bueno, lo tuvo. Mira, las ventanas, lo que quería yo saber sobre las ventanas para sacar los fusiles, se llaman troneras. Dice que tenía 6 troneras en la parte posterior, en la parte inferior, y 6 ventanas en la parte superior. Que aparte de las 4 aspas y su eje, obviamente, esto que está aquí, el techo, es una caperuza y que era giratoria. Se podía girar para mover las aspas hacia donde convenía según el viento. Y aquí dice que el nivel 2 almacén de grano ya molido. Ahí está, por si te quieres venir a vivir cerca del Torreón. Mira, estoy viendo aquí como las raíces bajan hasta acá. A ver qué hay acá. Yo soy chismoso y quiero ver. No hay nada. Este muro es muy delgado, dudo que sea algo antiguo. Por lo que entendimos en el letrero, las ventanas de abajo se llaman tronaderas. Troneras. Se llaman troneras y eran para sacar las armas y defenderse de los enemigos. Eso fue cuando se utilizó como un fuerte. Pero antes fue utilizado como un molino, en el cual tenía 6 ventanas superiores para registrar de dónde venía el viento. Tenía un techo giratorio cónico que se movía para proteger las aspas del viento si era demasiado fuerte. Ya que en Veracruz a veces hay día de norte, si son demasiado fuertes, rebasa los 100 kilómetros por hora, a veces 120. Entonces era demasiada potencia del aire y podría romper las aspas. Dicen que en la parte trasera de aquí para allá es parte del rancho del molino, que se le puso así en base a lo que estamos viendo. Pero que todo esto que vemos fue un autódromo. Me interesó bastante porque en pleno Veracruz y más aún en pleno fraccionamiento. Me parece algo curioso. Les voy a enseñar que como estamos en alto tenemos unas vistas bastante bonitas de Veracruz. Se ve todo el paisaje. Y por el otro lado también se ve todo increíble. ¿Están viendo el gruesor que tiene las paredes, los muros? Y mira, piedra y coral. Una de las cosas más increíbles que me parecen de este molino, que solamente existe uno en todo México. En todo el territorio mexicano solo hay uno. Dicen que hay otro en Estados Unidos y otros más no sé en dónde. O sea, esto es el único que está en todo el territorio mexicano y lo tenemos aquí en el puerto de Veracruz. Y en un fraccionamiento además de todo, en Casa Sara. Mira, aquí, desde aquí, podemos ver una laguna, allá a lo lejos, no sé cuál será. Si lo ves de lejos, parece una maceta gigante. Dicen que los muros son de 6,5 metros de altura. Entonces, imagínate, macetota. Impresionante el Torreón, ya lo recorrimos, ya lo conocimos, es pequeño pero está hermoso, no necesita ser gigante para estar bonito. Bueno, si les ha gustado el Torreón del Molino en Veracruz, regálame tu like y nos vemos en otro videito. Adiós.